Tenemos el circuito de polarización con retroalimentación de voltaje y resistencia de emisor. En este circuito vemos que en el colector de nuestro BJT te aparece un par de resistencias. Una que va del colector hacia el positivo de la fuente de alimentación y otra que va del colector hacia la base. Tenemos las corrientes. Tendríamos una corriente a través de RCE que por considerar que la corriente de la base es muy pequeña, pues podemos considerar que si el colector sigue circulando esa corriente de colector. En la resistencia de emisor tenemos la corriente del emisor y pues en los terminales de colector emisor pues tenemos el respectivo voltaje colector emisor. Vamos a analizar para la malla donde está involucrado la base y el emisor. Ponemos aquí entonces para la malla base emisor, base emisor. Resulta que tenemos los voltajes, el de la fuente, el de la resistencia de colector, el de la resistencia de base, el voltaje base emisor y el voltaje en la resistencia de emisor. Esto es, por ley de Kirchhoff de voltaje, el voltaje de la fuente, VSC, se distribuye en esos 1, 2, 3, 4 elementos. Por lo que al escribir mi ecuación, pues queda que el voltaje de la fuente pues debe ser igual a la sumatoria del voltaje en RC más el voltaje en RB más el voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia de emisor. Sustituimos valores. Y nos queda lo siguiente. El voltaje de la fuente pues debe ser igual a mi corriente de colector que multiplica la resistencia del colector. El voltaje en RB pues es, perdón, corriente de colector por resistencia del colector más corriente de base por resistencia de base. El voltaje base emisor. Y finalmente la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Vamos a hacer unas consideraciones. Si analizamos este nodo, este punto que está aquí, podemos escribir que la corriente IC pues es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Porque en este nodo tenemos esta corriente IC que entra, esta corriente IC que sale y la otra corriente B que sale. Podríamos escribir esa expresión. La corriente de emisor pues sería la misma corriente de colector más corriente de base.
Y ya sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Por lo que podemos escribir lo siguiente. La corriente de colector es igual a la corriente, la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, y esto es igual a beta veces IB más IB, por lo que factorizamos y nos queda que la corriente de base multiplica a beta más 1. Por lo que de esa ecuación vamos a sustituir y nos debe quedar lo que sigue. Tenemos que la voltaje de la fuente pues es igual a la corriente de colector, que es corriente de base por beta más 1, y eso multiplicando a la resistencia de colector. Después tenemos más IB por RB, ahí no hay nada que hacer. En el otro es más voltaje base emisor. Y finalmente, nos queda más corriente de base por beta más 1 por RE. Así nos queda la ecuación. Lo que tenemos que despejar es la corriente de base. Vamos a hacerlo. Nos queda que corriente de base por beta más 1 por RC más corriente de base por RB más corriente de base por beta más 1 por RE. Esto es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Si factorizamos, los tres elementos tienen corriente de base y dos de los elementos tienen beta más 1. Hacemos el despeje y la fórmula a recordar va a ser la siguiente: voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base más la multiplicación de beta más 1, que multiplica a la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Esta es la fórmula a recordar. Para el circuito de polarización fija con retroalimentación de voltaje y con resistencia de emisor. Así se calcula la corriente de la base. Pasamos ahora para la malla colector emisor. Para la malla colector emisor. Para la malla colector emisor, pues tenemos el voltaje de la fuente, tenemos el voltaje en RC, tenemos el voltaje colector emisor y tenemos el voltaje en RE. Tenemos 4 voltajes: el de la fuente, que es VCC, el voltaje en RC, el voltaje de colector emisor y el voltaje en RE. Ya sabemos que por ley de Kirchhoff de voltajes, el voltaje de la fuente se divide en el voltaje en la resistencia C, el voltaje en el colector emisor y el voltaje en la resistencia de emisor. Por lo que la ecuación nos queda de la siguiente manera. VCC va a ser igual a corriente de colector por resistencia de colector más el voltaje colector emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Ya sabemos que la corriente de colector,
colector es prácticamente la misma en esta configuración que la corriente de emisor. Podemos dejar que es lo mismo, por lo que nos queda que es corriente de colector por RC más el voltaje colector emisor más corriente colector por RE. Para la corriente C, pues ya sabemos que es beta veces IB. Vamos a anotarlo por acá. La corriente C pues es beta veces IB. ¿Sí? Por lo que el voltaje colector emisor va a quedar igual a el voltaje de la fuente menos la suma de las resistencias multiplicando la corriente de colector. Y esta es la siguiente fórmula a considerar. Vamos rápidamente a ver para el punto de corte. Para el punto de corte, pues el voltaje colector emisor de corte, es decir, cuando no hay corriente de colector, pues es el voltaje de la fuente. La corriente de colector de corte es cuando no conduce de colector emisor la corriente, pues eso es 0 amperios. Para el punto de saturación, pues voltaje colector emisor de saturación es igual a 0 voltios. ¿Sí? Es decir, es la máxima corriente que va a poder circular de colector a emisor. Es como si se cortocircuitara en las terminales de colector y emisor. Tenemos 0 voltios. Y la corriente colector de saturación, de acuerdo al diagrama, pues queda como que va a ser el voltaje total, o sea, el voltaje de alimentación, el VCC, entre la suma de las resistencias RC más RE, porque quedan en serie al momento de cortocircuitar el colector emisor. Muy bien, entonces lo indicamos. VCC entre RC más RE. Ok. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer el caso de determinar el punto de operación del circuito de polarización con retroalimentación de voltaje y con resistencia de emisor. El circuito es algo así. Ok. Eso es tierra. Aquí está mi resistencia.
Vamos a hacerlo así. Tendríamos dos RB en serie. Tenemos RC y tenemos RBCC de 18 voltios, RC de 2.4 kilo ohms, RE de 1 kilo ohm y las RB en serie son de 150 kilo ohms. Son idénticas. La beta es de 80. Vamos a empezar por calcular la corriente de la base. La corriente de la base, la ecuación dice que es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la RB más beta más 1 por la sumatoria de RC con RE. Ya que tenemos eso, la corriente de la base es igual a 18 volts menos 0.7 volts entre la suma de las dos resistencias de 150 kilos, que son 300 kilo ohms, más 81, porque la beta vale 80, y se suman 2.4 kilo ohms más 1 kilo ohm. Se hace la división. Tenemos 17.3 entre 300K más 81 por 3.4 kilos. Y eso da 30.06 microamperios. Con eso podemos tener la corriente de colector, que es beta veces IB. Ya tenemos la corriente de base y hacemos la multiplicación. 80 por 30.06 microamperios. Pues la corriente de colector da aproximadamente 2.4 miles. Ya que tenemos la corriente de colector, podemos calcular sin problemas el voltaje colector emisor, que la fórmula dice que es el voltaje de la fuente menos la suma de las resistencias de colector y emisor que multiplican a la corriente de colector. Sustituyendo valores, nos quedan 18 voltios menos 2.4 kilos más 1 kilo multiplicado por los 2.4 miliamperios. Hacemos la operación.
Y eso nos da aproximadamente 9.82 voltios. Por lo que ya tenemos Q. Q es igual a 9.82 voltios con 2.4 miliamperios. Muy bien. Queda para su desarrollo que obtengan la recta de carga, voltaje colector emisor, corriente de colector, las coordenadas del punto de saturación, las coordenadas del punto de corte, que tracen la recta y que ubiquen el punto Q, a ver en qué parte está. Eso queda pendiente por desarrollar para que lo puedan hacer ustedes. Gracias.